Bienvenidos al programa El Partido Comunista de Nicaragua Informa. En la noche de hoy tenemos como invitada especial a nuestra camarada Ivania Altamirano Ramírez, subdirectora del Centro Obrero de Estudios Sociales. Mucho gusto, estimada camarada Ivania. Gracias, camarada Danilo. Tenemos Buenas tardes. preguntas muy interesantes para usted, camarada. Y quiero empezar por preguntarle qué se entiende por socialismo. ¿Y cuál es el concepto verídico? ¿Cómo pudiera usted explicarnos esta pregunta? Muy bueno. Gracias, camarada Danilo. Espero que en el corto tiempo que tenemos dejar al menos una semblanza que pueda establecer diferencias de los diferentes socialismos. La verdad es que cuando oímos esta palabra evoca a nuestra mente sistemas económicos, economías económicas. Y tiene que ver la palabra en sí con el conjunto de la sociedad. Lo importante de este término es que cuando lo utilicemos sepamos al menos sobre su contenido, la historia, su esencia. No decir esa palabra por decirla de una manera hueca, ¿verdad? La baja comprensión que hay sobre el término de socialismo se debe, en primer lugar, que los regímenes tratan de mantenerse en el poder de manera perenne y ellos procuran que en el sistema de educación se mutile lo que es una filosofía científica que permita al estudiante hacer sus análisis para llegar a conclusiones más certeras, dejándolos que naveguen en otro tipo de filosofía que no te da que no te da el contenido que debe tener esta palabra. Y por lo tanto ha sido mal usada por muchos y allí podríamos decir que al quedarnos sin esa fuente de información de las ciencias sociales que nos dan sobre ese término, los estudiantes quedan faltos para hacer un verdadero análisis. Precisamente de lo que usted está señalando, se puede llegar a entender que la gente, como usted lo señaló, habla de esta palabra sin saber de dónde proviene. Actualmente se le llama socialista a regímenes totalitarios. En Venezuela el chavismo habla de un socialismo. En Cuba la mayoría aplastante de la población cree que Cuba es socialista. Y hasta se habla de que el gobierno actual de Nicaragua es de corte socialista. Muy importante que usted haga las respectivas aclaraciones, camarada Iván. Sí, gracias. En la historia de lucha de la humanidad y de los cambios de estados económicos surgen estas especies. Por ejemplo, el feudalismo luchando por preservarse como régimen social, económico, la naciente burguesía que sale de la revolución industrial, el proletariado que echa a andar esas maquinarias de la revolución industrial, encuentran una lucha del feudalismo contra la burguesía. Entonces ahí es donde se da lo que decimos que es el socialismo reaccionario feudal. Lo mismo le pasa al pequeño burgués. Cuando surge esa clase que es revolucionaria, la burguesía industrial, los capitalistas
la pequeña burguesía se ve en peligro, porque el mismo desarrollo industrial permite los costos bajos de producción de los bienes materiales, que no tiene esa misma capacidad el pequeño burgués que ha surgido del artesano, que es el que creaba los bienes materiales para la sociedad. Entonces ellos ven como peligro sus intereses, como lo vio como peligro sus intereses el señor feudal. Y de esa misma manera también lo ve en peligro otras capas de la sociedad que tienden a desaparecer con la nueva clase social, que es la clase de la burguesía, y que se le considera una clase revolucionaria precisamente porque tiene cambios profundos en la tecnología y en las formas de crear los bienes materiales. Entonces surgen en ese momento, en pleno siglo XVIII, surgen tesis en contra de este proceso de formación socioeconómica nueva, como es la burguesía, y comienzan a hacer una campaña contra ella, diciendo que es un peligro para toda la sociedad, por sus grandes riquezas. De esta manera se convierten en tesis de un socialismo reaccionario. Y usan la palabra socialismo porque a ellos les interesa, en este momento, acaparar a la mayor parte de la población para que se unan a la lucha reaccionaria que ellos tienen, pero necesitan conquistarla. Hablan del peligro y hablan de la frase socialismo, que es mal usada. Camarada Ivania, la literatura socialista, comunista, arranca desde tiempos en que surgió las manifestaciones del Renacimiento, existieron personas filantrópicas que idearon modelos sociales que incluían la explotación, la opresión del hombre por el hombre. Estamos hablando de las raíces de la orientación del socialismo utópico. Pero fue con Carlos Marx en que hubo un basamento científico ya para que la humanidad llegara al tránsito de un modo de producción basado en la explotación del hombre por el hombre a uno que erradique de raíz la explotación del hombre por el hombre, que es cuando ya surgió el marxismo-leninismo. ¿Cuánto nos gustaría que en ese sentido la sociedad se empezara a educar para no tenerle tantos prejuicios a la palabra socialismo y comunismo? Nos gustaría que usted nos ayudara a ver este asunto sobre esos prejuicios. Bueno, en realidad, antes de Carlos Marx, por su tesis materialista, se dio el socialismo utópico. Y el personaje más prominente del socialismo utópico, que surge de una comprensión del sufrimiento que tenía la clase obrera, el proletariado, tenemos al inglés capitalista, que es Robert Owen. Él era un industrial de la época de 1771 a 1858, su periodo de vida. Fue un capitalista que observó cómo se daba la explotación del hombre por el hombre. Pero él, en sus sentimientos filantrópicos, en aras de acabar con ese sufrimiento de los trabajadores del proletariado, Robert Owen quiso desarrollar un proyecto social para liberar de la miseria y abolir la explotación del hombre por el hombre.
él le dio muchos beneficios a los trabajadores porque su riqueza se lo permitía. Y tuvo la idea también de que él observaba que sus riquezas crecían. Entre más él le daba beneficios a los trabajadores, sus riquezas crecían. Y esto se debía a que el trabajador se sentía compensado y le daba más ánimo de trabajar. Pero el señor Robert Owen muere sin darse cuenta de esa razón. Y cuando él comienza a explicarle a todo el medio que lo rodeaba que había que darle más beneficios al trabajador, que había que tener un sentimiento humano y que eran sus formulaciones socialistas y hablaba de un comunismo. Inmediatamente la aristocracia le dio la espalda y todos los sectores reaccionarios le dieron la espalda, hasta él convertirse en una persona que comenzó a asesorar a los trabajadores sobre su situación económica y sobre su situación sociopolítica. En relación a este socialismo utópico, fue un socialismo que nace de este sentimiento filantrópico, muy diferente a los socialismos anteriores a los socialismos reaccionarios que se venían formulando en los diferentes países. El socialismo tiene sus fases de desarrollo. Sus fases de desarrollo se vienen dando por las mismas fases del desarrollo económico social, viene desarrollando el pensamiento de la humanidad alrededor de él. Por lo tanto, considero que habrán otros impostores, se han dado otros impostores que han hablado de socialismo con el propósito de atraer a las masas como una tesis novedosa que alimenta a las grandes mayorías. Camarada Ivania, quiero dejarle expuesta una pregunta para que usted me la responda después que vayamos al corte. Entonces, la pregunta es esta. Con lo que usted me está terminando de explicar ahorita, no todos los que se proclaman, se autollaman socialistas, revolucionarios, en verdad, ante la vida, ante los hechos, no son nada de eso. Esa pregunta quiero que usted me la responda luego que regresemos de estos nuevos comerciales. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Camarada Ivania, antes de el corte, le quiero nuevamente repetir la pregunta. No todos los que se autoproclaman, se están erigiendo como revolucionarios, como socialistas, por su actuación se demuestra que son contrarios totalmente a lo que ellos han querido y han dicho, porque son socialistas. Nos gustaría, camarada, tenemos el caso de Venezuela, el caso de Fidel Castro, de Cuba, inclusive aquí en Nicaragua. Nos gustaría que nos hicieran una aclaración, camarada. Bueno, en primer lugar, dijo algo importante. No todos los que se proclaman son, es decir, que tiene que haber una coherencia entre lo que decimos que somos y lo que realmente somos. Muchos gobiernos que hablan de socialismo
lo hacen por populismo, por querer arrastrar, jalar a la grande mayoría para sus propósitos, con la palabra socialismo. Pero son socialismos reaccionarios, porque lo que prende en ellos es el interés, en primer lugar, de preservarse en el poder. En segundo lugar, creer que son los dueños de la nación, del país que gobiernan, y comienzan a cometer actos de corrupción, arrancando de las arcas del Estado las riquezas que al pueblo tanto le cuestan a través de impuestos, a través del trabajo de la sociedad, para enriquecimiento personal. Creen engañar al pueblo con darles ciertos beneficios, migajas de beneficios. Dichosamente, los pueblos van avanzando en su desarrollo. Y eso se tiene que terminar, esos engaños. Tenemos, por ejemplo, lo que se llama socialismo del siglo XXI. ¿En Venezuela? En Venezuela, sí. ¿Qué podemos ver ahí? A un pueblo en miseria, un pueblo en grandes polémicas provocadas por un gobierno que no se quiere ir. Se cree con el derecho divino de perpetuarse. Entonces ellos hablan del socialismo siglo XXI. Y todos aquellos que hablan de ese socialismo, que es una palabra hueca para disfrazar esa corrupción administrativa que ellos practican, es un engaño. Pero ya los pueblos vienen, como te decía, camarada, ya vienen ellos analizando. Claro que esto requiere de una gran campaña de aclaración para que no tarde tanto tiempo un pueblo en darse cuenta de semejante barbaridad. Y ellos tienen otra dificultad. Ellos creen que los pueblos no están en su derecho de reclamar. Entonces, dividen a la sociedad entre aquellos que permiten esos atropellos por su falta de conocimiento y a los que les tiran ciertas cosas, que comparten migajas para mantenerlos bajo sus bases, ¿no? Y aquellos que han despertado y han dicho, esto no es un socialismo reaccionario, un socialismo nefasto, porque cuando los pueblos levantan su voz para hacer los reclamos, lo que sale ahí son las arbitrariedades, las armas contra el pueblo. Eso no es un socialismo que ayude al desarrollo de la sociedad. Camarada Ivania, en años recientes, en el periodo de los 80, el Partido Comunista acuñó un término de calificar de socialismo cuartelario a esas expresiones de la clase media que a la fuerza, imponiendo su modelo de, entre comillas, socialismo, ¿no? Y también, si vamos más atrás, Hitler, su movimiento fascista lo tituló de nacionalsocialismo. Y han surgido en la historia de la lucha de los pueblos y las naciones variantes de ese tipo de socialismo que desprestigian la palabra socialismo y que nos gustaría que pudiese usted profundizar hasta dónde llegan estas consecuencias, porque le quiero hacer una pregunta más adelantita para más desarrollo todavía. Sí, es dañino el daño en lo que ellos ocasionan. Cuando se existió la Unión Soviética, con todos los países que se llamaban del campo socialista, muchos
gobiernos los que se autodenominaron socialistas, como en el caso mismo de Nicaragua en los años 80, lo hacían con el propósito de obtener beneficios de la Unión Soviética. No es porque ellos fueran realmente socialistas. Todo esto vino en perjuicio de los verdaderos revolucionarios que hay en este país, en perjuicio de los comunistas, porque ellos tampoco se han preocupado por demostrar que no lo son, sino que se han quedado eso de una manera solapada, calladitos, haciéndose los socialistas sin serlo. Y esto viene a perjudicar la corriente revolucionaria. Hay un desprestigio enorme porque al no ser ellos socialistas y al caer en tantos vicios en el gobierno de corrupción administrativa, de ver al Estado como un botín, de estirar las manos a los países que daban ayuda y esas ayudas que no se miraban, eso vino a tener su efecto en la sociedad, en la parte ideológica, económica, política. Y es lo mismo que ha pasado también con Cuba. Cuba se dice socialista y hay una pobreza extrema y una clase privilegiada. En el socialismo no existe eso, pero ellos lo dejan así, que la gente crea que son socialistas porque a ellos les conviene, están sacando por aquí, están sacando por allá. Entonces, lo mismo pasa con otros países, Venezuela, todos aquellos que se denominan socialistas, con esa corrupción que ellos hacen, lo que hacen es perjudicar a los verdaderos revolucionarios y crear una apatía en el pueblo sobre lo que es la revolución, una parte de la revolución. Y dicho, para aclarar bien esto, esa corriente dañina proviene más de la pequeña burguesía, porque es una clase que fluctúa, que aspira a tener los privilegios que puede tener la burguesía por su riqueza. Son ambiciosos, se babean por los beneficios que tiene la burguesía y son capaces de hacer cualquier disparate con tal de vivir esos beneficios. Y por otro lado, permitimos, el mismo sistema los arrincona cuando hay crisis, pero es también, los arrincona y en vez de comprender este fenómeno, lo que hacen es en estas aspiraciones hacer cualquier cosa, como te decía, para lograr algún privilegio. Señora, confirmando lo que usted está diciendo, en los primeros pasos de la llamada revolución, también a los 6 meses después, el gobierno sandinista reprimió salvajemente al movimiento obrero y al Partido Comunista de Nicaragua. Y le imprimió a su política un carácter hegemonista. Y se consideraron que eran vanguardias de los trabajadores y los hacedores de las luchas. ¿Cuántas cosas tiene de razón el planteamiento, el enfoque que usted nos está haciendo, confirmando? Porque todos estos grupos de guerrilleros, al fin de cuentas, se han convertido en los elementos, las fuerzas operativas que trafican la droga. Actualmente se han metido hasta eso. Ahora, camarada, eso es como complementando un poco lo suyo. Ahora, tengo una pregunta más social, que es la siguiente, a ver si el punto no ajusta. El Partido Comunista está hablando con vehemencia de que el tránsito al socialismo es una vía, una tesis marxista de la revolución democrático burguesa y que nosotros, modernizándola a los tiempos, le hemos agregado el concepto de nuestra época.
Ese es un camino científico. Nos gustaría que usted nos dijera cómo vamos a llegar por esa tesis hasta el socialismo, camarada. Sí, es interesante esta pregunta porque podemos hablar de revolución democrático-burguesa en nuestra época, pero queremos saber cómo es, ¿verdad? Eso es importante. La verdad es que el marxismo-leninismo no es algo que está estático, es una ciencia. Y como ciencia, y como cualquier otra ciencia, ella viene en desarrollo, viene estudiando la sociedad y se tiene que ir adaptando a los cambios. No es que deja de ser científica, es al contrario, por ser ciencia, ella va creciendo de acuerdo al desarrollo social. Y consideramos que la etapa previa para el socialismo se tiene que dar como es la revolución democrático-burguesa de nuestra época, que es el desarrollo de las fuerzas productivas. Pero lo nuevo que nosotros observamos es que no debemos irnos a través de luchas sangrientas, sino que eso tiene que ser a través de un consenso de las clases sociales, como son las clases fundamentales de la burguesía, el proletariado, lo más sentido de nuestro pueblo. Porque es ahí donde está el antagonismo y es ahí donde estas dos fuerzas tienen que unirse para estos cambios. Y es importante pues el consenso y la unidad de la sociedad. Está bien, camarada. Por el tiempo no le podemos dar desarrollo a este tema. Siento que aquí hay que profundizar mucho todavía. Muchísimas cosas están sin abordarse y que vamos a tener obligatoriamente que invitarla a un nuevo programa a usted. Gracias. Estimada audiencia de la revista, muchas gracias por su sintonía. Lo invitamos a darnos un like, compartir nuestro programa y sus comentarios. Muchas gracias y lo esperamos en el próximo programa. No.